Ok, ahí ya pueden visualizar entonces. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bien, vamos a empezar. Voy a acercar más. Ahí está. Bueno, tenemos ya nuestro primer ejercicio en el cual nos dice que un objeto de 5 centímetros de altura se coloca delante de un espejo plano a 60 centímetros de distancia de él. Tenemos dos preguntitas. ¿A qué distancia del espejo se forma la imagen? ¿Y cuál es el tamaño de la imagen? Nada más que eso nos pregunta. Bueno, entonces tenemos que ver los datos que nos está brindando lo que sería nuestro problema. ¿Qué datos nos está brindando? Nos dice que el objeto de 5 centímetros de altura. ¿Con qué letra nosotros representamos a lo que sería la altura del objeto? A ver, ¿qué va a ser de 5 centímetros? ¿Se olvidaron ya? Seguro, seguras. Altura del objeto. Es la altura del objeto. Vamos a repasar. Porque creo que está un poquito perdido. Por aquí tengo para que puedan más o menos entender mejor. La página anterior. Aquí está. Bueno, eh, vamos a ver este como ejemplo. Bueno, yo voy a tener aquí, supongamos, voy a tener lo que sería mi objeto. Y lo que a mí me pregunta es, o sea, lo que me da como dato es la altura. Entonces, ¿qué sería si es que yo tengo hacia arriba, apuntando hacia arriba? Si yo hago la comparación con lo que sería mi plano cartesiano. Sería más o menos así mi objeto. Aquí. ¿Y qué es, es el que está hacia arriba? Apuntando hacia arriba. Del plano cartesiano. No me digan que ya se olvidaron todo ya. A ver, primero ¿cómo es? Villalba, no está por ahí. Está ahora. No, ¿cómo pico vas? Ay, vas a estar cocinando. Sí, estamos en clase. Bueno, vas a dar, ¿cómo se dice? Lugar. Vamos a ver. Bueno, ahí ya tenemos ya. Es la letra I. I sería
el tamaño del objeto. ¿Se entiende? Ese sería Y. Después nos dice que se coloca delante de un espejo plano a 60 centímetros de distancia de él. Ahí ya estamos hablando de distancia. ¿Qué letra sería entonces 60? Cuando hablamos de la distancia entre el objeto al espejo. S, S, 60 centímetros. Ese sería. Ese sería entonces la distancia del objeto al espejo. Bueno, creo que vamos a hacer un repaso en las nomenclaturas. Bueno, tenemos S, tenemos S', tenemos I, tenemos I' y tenemos F. Solamente estas letras es lo que nosotros utilizamos. S, distancia, objeto al espejo. S', distancia de la imagen aquí, borro todo. Tamaño del borrador. Ahí. Entonces, ay, qué bárbaro. No, ahí. Entonces, sería distancia de la imagen al espejo. Y tamaño del objeto. Y tamaño de la imagen. F, distancia focal. Estas cosas son lo que ustedes no tienen que olvidarse. Bueno, y nos da esos datos. Y nos dice a qué distancia del espejo se forma la imagen. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? A ver, ¿cuál de todo esto es lo que nos está pidiendo? ¿Cómo? Y prima, ahí está. Y prima. Bien, ahora, ¿qué signo va a tener lo que sería la distancia? Porque vamos a suponer que yo tengo aquí mi espejo plano, tengo aquí lo que sería mi eje óptico, tengo aquí lo que sería mi objeto, ¿verdad? Y por lo tanto, ese estaría de este lado. ¿Qué signo entonces va a tener ese? Si está hacia la izquierda del espejo. ¿Positivo o negativo? Según nuestro criterio DIM. Negativo. Entonces, me faltó aquí el signo negativo. Bueno. Y como se trata de un espejo plano, significa que la imagen se va a formar a la misma distancia, pero de signo contrario. Es decir, que mi imagen, porque es un espejo plano, no es como estuvimos haciendo esférico,
se va a formar el objeto también a la misma distancia, pero con signo contrario. Sería S'. Es decir, que S' va a ser igual a menos S. Y sustituyo. S' es igual a menos. ¿Cuánto vale S? Vale negativo 60. Por lo tanto, S' menos por menos más va a ser 60 centímetros. ¿Por qué yo sé eso? Tiene que tener aquí qué tipo de espejo le está dando. En este caso, un espejo plano. Y para el tamaño de la imagen, como se trata de un espejo plano, no se va a deformar lo que sería la imagen. Se va a mantener. Es como el espejo que ustedes tienen en sus casas. En lo que sería en su ropero, vamos a decirle. Ustedes se miran allí y ustedes se ven más altos o no en lo que sería su espejo. No pregunto si se ve más gordo, más flaco, ese ya es otro tema ya, pero hablando de altura. Hablando de altura. Se ven que tienen la misma altura. Entonces, nosotros utilizando esa lógica, podemos decir que la altura de la imagen va a ser igual a la altura del objeto. Por lo tanto, la altura de la imagen va a ser igual a 5 centímetros. Y terminó allí. ¿Eso por qué? Porque estamos trabajando en un espejo plano. Coincide el tamaño del objeto con el tamaño de la imagen. Después, en lo que sería la distancia, ahí sí cambia. La distancia de la imagen es solamente la misma distancia del objeto, pero de signo contrario. Y allí terminó. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque S' va a estar ubicado hacia la derecha. Y si está ubicado hacia la derecha, ¿qué signo tiene que tener S'? Tiene que tener signo positivo, porque se encuentra hacia la derecha del espejo. Si se encuentra hacia la izquierda, signo negativo. Si se encuentra hacia arriba, va a ser signo positivo. Si es invertido, es decir, hacia abajo, signo negativo. Es lo mismo ya, como ya estuve explicando en varias clases, es como el plano cartesiano. ¿No te imaginas como plano cartesiano? Y ya vos sabés prácticamente los signos para todos. Ya sabés prácticamente ahí lo que sería nuestro criterio DIN que estamos utilizando para los signos. Bueno, ahora sí pasamos de lo fácil a un poquito más complejito. Vamos a ver esto. Ya estamos con espejo cóncavo. La pasada creo que hicimos converso. Bueno, ok. Entonces, aquí nos dice que delante de un espejo cóncavo con radio curvatura 0,4 metros, se sitúa un objeto de 0,05 metros de altura a una distancia de 0,6 metros del vértice óptico. Calcula la distancia focal del espejo. Ve la posición y el tamaño de la imagen. Los resultados se obtienen gráficamente, dice. Bueno, entonces eso después vamos a graficar. Vamos a hallar primeramente. Datos. ¿Qué datos nos da?
Nos dice radio de curvatura. 0,4. Después, objeto, se sitúa un objeto de 0,05 metros de altura. ¿Qué letra sería entonces? Altura del objeto. La Y o el famoso Y, ahora cómo se le dice. Entonces, 0,05 metros. A una distancia de 0,6 dice. Se refiere al objeto. El objeto es el que se encuentra a 0,6 metros del vértice óptico. Por lo tanto, sería S, porque hablamos de distancia al objeto. Entonces, S, 0,6 metros. Nos pide la distancia focal, es decir, nos pide F. Ese sería para el apartado A. Apartado B, nos pide la posición y el tamaño de la imagen. Es decir, posición se refiere a la distancia, que es S', E y prima, que es el tamaño de la imagen. Bueno, entonces manos a la obra. ¿Qué fórmula vamos a estar utilizando aquí? Nosotros tenemos una fórmula en donde la distancia focal nos dice que es la mitad de radio curvatura. Esa fórmula sencillita. Por lo tanto, tengo aquí F, radio curvatura. En este caso es 0,4 positivo. ¿Por qué es positivo? Porque nos dice que es espejo cóncavo. Si era convexo, tenía que ser negativo. No se olviden de eso. Entonces, 0,4 dividido 2. ¿Cuánto me da esto? La mitad sería 0,2 metros. Y ahí ya tenemos ya la distancia focal. Después que nos pide S'. Ahí sí ya puedo utilizar la ecuación fundamental. Es decir, 1 sobre S' más 1 sobre S. Esto es igual a 1 sobre F. Y es nada más que reemplazar. Por lo tanto, aquí voy a tener 1 sobre S', que es lo que no tengo, más 1 sobre, ¿cuánto vale S? Así es, 0,6 igual a 1 sobre el valor de F, que es 0,2. Por lo tanto, 1 sobre S' va a ser igual a 1 sobre 0,2. Este es signo positivo, pasamos de miembro, signo negativo. ¿Cuánto nos va a dar esta resta? 1 sobre S' es igual a... Bueno, vamos a hacer la calculadora. 3,33. Sí, es así. 1 dividido 0,2 menos 1 dividido o sobre 0,6. Sí, sería 3,333333. Si yo hago eso en fracción, eso equivale a 10 sobre 3, que viene a ser lo mismo.
Pero termina aquí ya el ejercicio o no termina todavía. Nos falta. Así mismo. Así mismo. Hay que despejar. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí tengo 1 sobre S'. Es decir, que si yo esto invierto, porque esto yo puedo hallar lo que sería su inverso, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, ah, bueno, S' dividido 1, como es sobre 1 dividido 1, no hace falta poner cuando tenemos como denominador. Esto va a ser igual a, y esto doy la vuelta también. Va a ser 3 sobre 10. Por lo tanto, S' es lo mismo que 0,3 si es que hago una calculadora. Metros. Ahí está. ¿Se comprende? Ahí ya tengo ya lo que sería la distancia o la posición de la imagen con respecto al espejo. Y por último me pide I'. Bueno, ¿qué fórmula entonces puedo aplicar para hallar I'? Vamos a ver si alguien se acuerda. Muy bien, Martínez. Aumento lateral. Entonces, pongamos la fórmula de aumento lateral. Era I' sobre I. Esto es lo mismo que menos S' sobre S. Entonces, ¿cuál de los dos yo voy a utilizar? ¿Tengo acaso tamaño de la imagen, tamaño del objeto como dato? Si es que yo me fijo en mi dato. Tengo tamaño de lo que sería este. Tengo este. Y tengo S' que obtuve aquí. Tengo S forma parte de mi dato. Y justamente se va a quedar como incógnita Y'. Entonces, prácticamente ahí ya tengo ya hecho ya. Entonces, lo único que hago es reemplazar. Y' es lo que me pide. ¿Y cuánto vale I? Tenemos que fijarnos. Ahí está, 0,05. Excelente. Entonces pongo aquí 0,05. Es igual, negativo. S' que nos salió 0,3. S 0,2. Y aquí lo que hacemos es despejar nada más. Aquí 0,2, no, me equivoqué. Ese es distancia focal. 0,3, 0,6 sería la distancia del objeto al espejo. Y ahí resolvemos. Y' es igual menos 0,3 dividido 0,6. 0,05 está dividiendo, pasa multiplicando. Ahí está. ¿Cuánto me da esto? Si es que resuelvo. Negativo sí o sí. Y a ver un poquito. Así es, Maldonado, sí. Así mismo es. Ese también me sale. Negativo 0,3 dividido 0,6
multiplico por 0,05. Excelente. Entonces, 0,025 metros. Esto lo convierto a centímetros. Es para poder visualizar mejor nada más. Es como que yo tenga 2,5 centímetros, pero con esto ya estaría bien ya. Ahí está. Entonces, este sería. ¿Qué me indica el signo negativo? ¿Cómo va a ser la imagen? ¿Va a ser derecha o va a ser invertida? A ver un poco. ¿Hacia dónde va a apuntar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, porque el signo negativo significa que la imagen va a ser invertida. ¿Mayor tamaño o menor tamaño? A ver, ¿quién da más? ¿Qué tamaño tiene mi objeto? Según mi dato que yo saqué. Me dice que es 0,05. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser menor? ¿0,05 o 0,025? Va a ser invertido y va a ser menor. Y va a ser real también la imagen. Es decir, que se va a formar hacia el mismo lado de lo que sería nuestro espejo cóncavo. Y después mira el gráfico, sí, para poder entender mejor. Porque justamente aquí nos dice, para hacer el gráfico. Bueno, entonces, a ver, déjame pensarlo. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos nuestro eje óptico. Nuestro, voy a alzar más. Todavía no me acostumbro porque cambio todito lo que sería mi tema. Ahí. Entonces, como me dice que es cóncavo, va a ser de esta manera. Vamos a ver, aquí va a estar nuestro foco, nuestro centro de curvatura. Ahí está. Bueno, nuestro objeto. Vamos a ver, ¿cuánto salió nuestra distancia focal? Nos dio como dato, a ver. 0,2 centímetros. Entonces, desde aquí hasta aquí, que es nuestro vértice óptico, aquí, hay una distancia de 0,2. Nuestro objeto se encuentra a 0,6, es decir que se va a ser más o menos un poquito aquí. Aquí va a estar nuestro objeto. Aquí va a estar ubicado nuestro objeto. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo de lo que es el gráfico? Si ustedes ya tienen todo ya prácticamente resuelto, ya el gráfico ya es ya pan comido. Entonces aquí más o menos. Aquí va a ser nuestro objeto.
Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el rayo paralelo ¿a quién? Al eje óptico. Entonces trazamos nuestro rayo paralelo al eje óptico. Ahí. Llega nuestro espejo, donde se va a reflejar o por donde tiene que pasar ese rayo paralelo al eje óptico. Tiene que pasar en el foco, tiene que pasar en el centro de curvatura. En donde dicen que ustedes tienen que pasar el reflejo. Ver un poco. Esto yo voy a reflejar. ¿Va a pasar aquí o va a pasar aquí? Según la clase pasada, todos los rayos paralelos al eje óptico. ¿Dónde tiene que ir? Tiene que ir siempre al foco. Tiene que volver, rebotar, reflejarse, lo que sería el foco. Después tenemos lo que sería el rayo que pasa por el foco. Tenemos aquí este. Vamos a cambiar de color para que tengamos distinto. Ahí está. Ese, el que pasa por el foco directo, va a rebotar, pero ese ya va a ser ya paralelo. Lo contrario. Y por último, tenemos que tener lo que es el que pasa por el centro de curvatura. ¿Están conmigo todavía o ya no están? Ahí. Bueno. Entonces, mi gráfico no es que no me sale tan bien. Bueno. Incluso ustedes, a ver, aquí. Este lo que, vamos a ver. Ahí. Bueno, ¿dónde se va a formar la imagen? Se tiene que formar en donde se intercepta nuestra recta. En este caso sería aquí. Ahí. Y cumple con lo que nos salió en los ejercicios cuando nosotros estamos resolviendo. Salió invertido, menor tamaño, de manera real, imagen real, o no. A ver. Ahí apareció Catalina Villalba. Bueno, entonces ya tenemos ya. Coincide totalmente. Salió invertido, que es aquí, porque es signo negativo. Salió de menor tamaño porque nuestro objeto es de 0,05. Aquí nos salió solamente 0,025.
y salió que es una imagen real. ¿Por qué una imagen real? Porque se forma justamente hacia el lado del espejo. Si se formase hacia este lado, ahí sería virtual. ¿Se entiende, va? Bueno, a ver, ¿alguna duda hasta aquí? Antes de pasar a otro tema, a otro ejercicio. Vamos a ver cuando trabajamos con espejo plano. ¿Qué tipo de imagen va a ser aquí? ¿Va a ser real? ¿Va a ser virtual? La imagen que se forma cuando trabajamos con espejo plano. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo va a ser real? Cuando se forma hacia el mismo lado del espejo. O sea, del objeto, mejor dicho. Del objeto. Cuando se forma hacia el mismo lado donde se encuentra el objeto, estamos hablando de lo que sería una imagen real. Cuando se forma hacia el otro lado, ahí sí ya hablamos de una imagen virtual. Entonces, en un espejo plano se va a formar siempre una imagen virtual, porque se va a formar hacia el otro lado. No se va a formar hacia donde está el objeto mismo. Según de manera gráfica para poder identificar mejor. Bueno, esperemos un ratito. Creo que ya no. A ver, construcción de imagen, eso ya vimos ya la vez pasada. Ujú, ya está. Ya aquí ya estaríamos ya culminando, ya nos falta poquito. Vamos a ver lo que serían las aberraciones. Bueno, vamos a ver dos tipos de aberraciones, que serían las geométricas y las cromáticas. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado o dado en otra materia el tema de las aberraciones. Bueno, ok. Entonces aquí tenemos lo que serían las geométricas. Dice que se deben a que los rayos luminosos procedentes de un punto, tras atravesar una lente, vamos a volver a lo que sería lente, no se reúne en otro punto para formar la imagen. Después tenemos lo que serían las cromáticas. Son producidas por la variación del índice de refracción de la lente con la longitud de onda de la luz. Ese más o menos ya sería con el tema de los colores y todo eso, las cromáticas. Bueno, entonces aquí tenemos una subdivisión de lo que serían las aberraciones geométricas. Voy a acercar más para que puedan ver mejor. Bueno, tenemos la primera que es la aberración esférica. Y aquí nos muestra lo que sería de manera gráfica. Y aquí tenemos de manera teórica. Nos dice que al refractarse la luz, cuando el ángulo de incidencia es grande, dice, los rayos más próximos al eje óptico de la lente dan lugar a un punto, a ver, perdón, a una imagen, punto P', acá está, en donde se interceptan, es decir, en donde convergen, aquí. Y después dice que más alejada de aquellos que inciden próximo a sus bordes. Si ustedes se fijan aquí, cuanto más va a ir disminuyendo, más va a ir acercándose, mejor dicho, a lo que sería nuestro eje óptico, los rayos de luz, esos se desvían y no llegan a lo que sería nuestro P', sino más bien llegan en otro punto denominado P'.
Cuanto más al borde están, convergen a ese punto. Cuando más cerca del eje están, convergen al otro punto. Y entonces eso se va a solucionar después. Vamos a ver cómo solucionar. Aquí la parte teórica es un poco extenso para poder comprender. Nos explica bien. Después yo voy a estar compartiendo otra vez el material para que ustedes puedan leer mejor. Porque como ustedes saben, si es que yo les voy a estar leyendo todo desde cero, vamos a pasar la clase leyendo nada más. Bueno, vamos a ver los puntos más importantes. Vamos a esperar que el compañero Rubén apague su micrófono. Tu micrófono, compañero Rubén. Ahí está, excelente. Bueno, después tenemos el otro punto que sería la coma. Después tenemos lo que sería el astigmatismo, curvatura de campo. Tenemos todo lo que sería la imagen. Vamos a hacer un repaso y en la próxima clase ya vamos a hacer mejor con lo que sería los ejercicios. Después tenemos lo que sería la distorsión. Me imagino que ustedes ya habrán dado todo esto en alguna otra materia. Pero de igual manera vamos a profundizar más. Ay, ay. Bueno, la distorsión dice que a diferencia de las anteriores, esta aberración no se refleja en una falta de nitidez o en imprecisiones de la imagen, sino consiste en una variación del aumento con la distancia de los puntos objeto al eje óptico de la lente, lo que da lugar, dice, a que las rectas que no cortan a dicho eje tengan una imagen curva. Y aquí tenemos tres tipos, lo que sería distorsión en una cuadrícula, en corcel y lo que sería en tonel. Si bien una ligera distorsión resulta perfectamente admisible si se trata de un instrumento para uso visual, en el caso de los objetivos fotográficos utilizados en fotogrametría aérea, conviene reducirla al máximo para lograr la exactitud requerida. Después tenemos las aberraciones cromáticas. Ahí ya sería ya con índice de refracción. Como ustedes saben, cada color tiene su propio índice de refracción. Y es lo que nos explica aquí. El índice de refracción varía para cada rayo de luz en función de su longitud de onda. Por lo tanto, la distancia focal será diferente para los diversos colores. En consecuencia, una lente única no forma simplemente una imagen de un objeto, sino una serie de imágenes a distintas distancias de la lente, una para cada color, presente en la luz incidente. Además, como el aumento depende de la distancia focal, estas imágenes son de diferente tamaño. La variación de la distancia imagen con el índice de refracción se conoce como aberración cromática longitudinal o axial, y a la variación de tamaño de la imagen recibe el nombre de aberración cromática lateral. Excelente para falso verdadero. Prácticamente el examen final suelo sacar más ejercicios así de lectura para que puedan hacer falso verdadero y todo eso. Ejercicios ya muy poco sale, pero más lecturas. Bueno, después tenemos un resumen de las fórmulas. Esto ya prácticamente nosotros ya vimos todo ya. No me van a decir que no. Dimos ya lo que es dióptricos esféricos, planos, espejos esféricos, espejos planos que acabamos de ver hace ratito. Después tenemos las lentes. Es como un formulario.
Esto, por ejemplo, es importantísimo que ustedes tengan en el momento de que van a rendir la final, porque aquí prácticamente ya tienen todas las formas que se utilizan. Nosotros estuvimos viendo el día de hoy esta partecita, lo que sería espejos planos. Y justamente aquí está la fórmula que utilizamos hace rato. Y aquí también, ML se refiere al aumento lateral. ¿Qué ocurría en lo que es el aumento lateral? ¿Por qué aquí sale 1 en el aumento lateral? Porque dijimos que el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. Es decir, que I' es igual a I. Y como yo tengo, ¿verdad? Que es una división entre I' e I. Si son iguales, obviamente va a dar 1. Por lo tanto, el aumento lateral en lo que sería espejo plano siempre va a ser 1. Bueno, y hasta ahí sería este. Voy a ver otro material para compartirles. Ah, la mayoría ya están ahora conectados, según estoy viendo. Sí, bueno, ok. Voy a buscar. Entonces ustedes hacen lo que sería la sopa en una budinera. Cada uno tiene su forma de hacer. Primera vez haciendo. Sí, esto es cierto. Acá también. Cuando sale ya todo el mundo ahí se pelea por la parte del borde. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer un ejercicio rápido, flash. Un ejercicio flash, como se dice. Me dice que mi distancia del objeto al espejo. Aquí, demasiado chico se ve. Voy a agrandar más. Eh, ¿Por qué veo que no se agranda? Uy, 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 uy. Ambos está como se dice, Monbury por ahí. Ahí, ahora recién. Uy, uy. No, ya les digo ya. En Mornay de hoy. Ahí está. Bueno, entonces nos dice que la distancia del objeto al espejo, es decir, S, mide 25 centímetros. Siendo la distancia focal igual a 20 centímetros, nos pide la distancia de la imagen al espejo. Es decir, que nos pide S'. Entonces, ¿cuál era la fórmula fundamental cuando se trata de un espejo cóncavo? Nos dice que es 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 1 sobre F. Y es nada más y nada menos que sustitución directa. 1 sobre S' es el que no tengo, más 1 sobre 25. Esto va a ser igual a 1 sobre F, que es 20. Hago un despeje, 1 sobre 20 menos 1 sobre 25. ¿Cuánto me da esto? Hago en la calculadora. 1 sobre 20 resto con 1 sobre 25. Me da 1 sobre 100. Por lo tanto, 1 sobre S'
es igual a 1/100. ¿Qué puedo concluir de esto? ¿Cuánto vale entonces S'? Si yo invierto esto que me está saliendo, voy a obtener 100 centímetros, ¿verdad? Es decir, que mi distancia de la imagen al espejo es de 100 centímetros o su equivalente, 1 metro. Ahí está. Y nada más que eso. Bien. ¿Cómo es la imagen? ¿Cuál es la naturaleza de la imagen? Si es real, invertida, derecha, menor, mayor tamaño. ¿Cómo sería? Con esto yo puedo concluir qué cosa. Si es positiva, ¿hacia dónde se va a formar la imagen? Yo tengo así mi espejo que es cóncavo. Aquí voy a tener lo que sería mi eje óptico. Vamos a suponer que aquí tengo mi objeto, ¿verdad? Aquí mi centro de curvatura, mi foco, y hago lo que sería los rayos. Este viene acá, rebota aquí, después hago lo que sería el que pasa por el foco. Ese que pasa por el foco va a ser paralelo. Y en donde se interceptan. Aquí se interceptan. Y así de manera gráfica, por ejemplo, yo puedo decir, ya que esto es positivo, significa que se va a formar hacia el mismo lado de mi objeto, por lo tanto, va a ser real. Para que yo sepa si es de mayor o menor tamaño, tengo que hallar su aumento lateral. Y aquí, como yo ya grafiqué, me sale que va a ser invertida. Entonces sería real y después tenemos que hallar el aumento lateral para saber si es de mayor o menor tamaño, pero yo ya sé ya graficando así rápidamente que va a ser invertida. ¿Está? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, algo que quieran preguntar hasta aquí antes de llamar a la lista. Ya nada.